Hare Krishna, muy buenos días. Nama Om Vishnupadaya Krishna Preshaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvisesa Sunyavadi Pashatya Deshatarine Jaya Tri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Tri Abdvaita Gadavdara Rivasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterados. Vamos a recordar siempre, para que los que hayan olvidado ese detalle o aquellas personas que son prácticamente muy jóvenes en el grupo, en el sentido de que se incluyeron al grupo hace poco tiempo, y no conocen estas diferentes frases que digo en un idioma casi reconocible para la mayoría. No son fórmulas mágicas. A veces cuando entramos en las cuestiones de la espiritualidad, venimos con la idea de la espiritualidad como un conjunto de fórmulas mágicas para resolver una serie de asuntos e invocar una serie de cuestiones misteriosas. Misterio significa no conocimiento. Una vez uno va obteniendo por la misericordia del Señor conocimiento sobre diferentes elementos, entonces se acaba el misterio. Por tanto, misterio significa simplemente ausencia de conocimiento o conocimiento incompleto u erróneo sobre algún asunto. Entonces estas formulaciones o estas palabras que digo al principio son palabras de respeto, reverencia, humildad. Son palabras de recordación hacia diferentes figuras o personalidades que dedicaron su vida a la expansión del amor por Dios y que entregaron completamente su existencia hacia el propósito de que todas las entidades vivientes tuvieran la oportunidad de experimentar más allá de cualquier tipo de educación, distinciones sexuales, edad, características de pureza o de impureza. O sea, toda entidad viviente pudiera experimentar el sabor del fruto del amor por Dios, porque ellos que estaban conscientes de que la única manera que tiene la entidad viviente de ser liberada totalmente y sin retroceso de el complejo plano de la existencia material, donde la dualidad es siempre presente, donde el sufrimiento es inevitable. El único modo que tiene la entidad viviente de trascender de manera perfecta y de restablecerse en el estado dichoso que constituye el estado constitucional del alma es mediante la experiencia de amor puro por Dios, de amor puro por el Señor Supremo, de amor puro por la suprema personalidad, por la personalidad original. Y entonces ellos llegaron a esta conclusión: si ese es el único modo y realmente estamos preocupados por las entidades vivientes, de cómo están sufriendo tanto en estos tiempos, entonces si no hay otro modo seguro, si no hay otro modo que sea realmente efectivo, entonces pues vamos a dedicarnos a especializarnos en cómo hacer que la entidad viviente de algún modo pueda sentir esa dulzura. Entonces esas frases que digo son ofreciendo respetos humildes, reverencias humildes, así completamente entregado y admirado por la majestuosidad y la entrega de algunas de esas grandes almas, porque son incontables realmente. Algunas de ellas son Bhaktivedanta Swami Prabhupada, que es el que
inició el movimiento para el desarrollo de conciencia de Krishna acá en Occidente. Vino desde Oriente, o sea, desde India, ya listo, preparado, alistado, maduro, con la potencia suficiente por la misericordia del Señor, con la comprensión clara, completamente lúcida, para transmitir el mensaje de conciencia de Krishna o conciencia de Dios. Y alentará a toda la comunidad de seres humanos a que comprendiera hacia dónde deberían dirigir sus pasos hacia el Señor Supremo. Esa es la primera que se cita. Bhaktivedanta Swami Prabhupada en verdad merece todo respeto. No se trata de si uno practica o no practica Bhakti Yoga. Se trata simplemente de que merece el respeto que merece cualquier criatura que haya entregado su vida de manera perfecta al bienestar supremo de tu entidad viviente. Después, las frases siguen y entonces ofrecen reverencias y mención a Chaitanya Mahaprabhu, gran alma que guió, encabezó y popularizó el movimiento de Sankirtan o el movimiento de glorificación en público del Señor o canto de los santos nombres y canto de las santas glorias del Señor por todos los pueblos. En Cuba le diríamos, por ejemplo, una especie de comparsa. O sea, él iba arrollando, él iba invitando a todo el mundo a sumarse. Iban con instrumentos musicales y cantando llenos de éxtasis de amor por Dios, cantando los santos nombres del Señor, según la tradición de ese lugar, los nombres reconocidos allí, cantando las glorificaciones del Señor, y en ese éxtasis de amor se explica que a veces lloraban, a veces reía y a veces enloquecían por tanto extrañar al Señor, a veces saltaban como locos, ebrios de tanto amor por Dios, pero siempre de manera pura y lúcida, no en forma de fanatismo. Porque cuando hay conocimiento real, no hay espacio para el fanatismo. Fanatismo significa ignorancia, realmente. Apariencia de conocimiento, pero realmente es ignorancia, la más oscura y temible de todas las ignorancias, porque puede pasar por conocimiento. Por eso es tan temible. Entonces uno es ese Señor Chaitanya, conocido también como Gauranga, porque se explica que se le podía ver una refulgencia como dorada en su cuerpo. Esta refulgencia también se explica viene de la intensidad indescriptible y limitada del amor por Dios que estaba en su corazón. Se dice que la propia potencia de amor por Dios, o sea, la Dini o Radharani, se encontraba morando en su corazón y a través de él se estaba expresando. La otra figura a la que se menciona es Prabhu Nityananda. Nityananda era, por decirlo así, el hermano en el amor por Dios de Chaitanya, y era su complemento. Y eso tiene otras cuestiones espirituales, pero para no enredar a nadie, era su complemento. Ese señor Nityananda era aún más misericordioso que el propio Chaitanya, porque Chaitanya, debido a que había adoptado la orden de sannyasa o de monje renunciante, tenía ciertas cuestiones que él no hacía. Ya tenía que cumplir con ciertos deberes de la propia orden o ciertas prohibiciones con respecto a acercarse o no acercarse a determinados tipos de personas. Pero el señor Nityananda no era sannyasa, no era monje renunciante. Y entonces su amor por todas las criaturas le hizo ir, por supuesto enviado por el señor Chaitanya, ir puerta por puerta, pidiendo a cada habitante de cada hogar, ya fuese que creyese en Dios o no creyese, ya fuese lo que fuese, del tipo que fuese, hombre, mujer, ladrón, brahmana, niño, lo que sea.
Llorando, él llorando de lamentación le decía, por favor, glorifica los santos nombres del Señor. Pero ¿por qué el señor Nityananda lloraba cuando él explicaba esto y pedía esto? Porque él sabía que si la entidad viviente, que si la gente no incluía en su vida de manera seria y regular, de manera sincera, la glorificación del Señor y sus nombres, del Señor y sus cualidades, del Señor y sus actividades, del Señor Supremo, el cual es supremamente amoroso y dulce. Él sabía que entonces las criaturas no podríamos escapar del enredo material, aunque practicáramos lo que querramos practicar. Él sabía que no bastaba con los rituales de los Vedas, ni de ninguna otra literatura de otras culturas. Sabía que no bastaba con ser caritativo o ser compasivo y ocuparse de los hambrientos, los pobres y los enfermos. Sabía que no bastaba con el estudio meticuloso de todas las enseñanzas védicas o de todas las escrituras. Sabía que no bastaba con seguir todas las reglas y regulaciones contenidas en las mismas escrituras y llevar una vida moralmente recta. Sabía que no bastaba con que la gente fuera al templo diario e incluso cumplieran con todo lo establecido en cuanto al protocolo o a la etiqueta de comportamiento ante la deidad, etcétera, etcétera. Sabía que no bastaba el haber nacido en una familia piadosa, es Kali Yuga. Nada de eso, ni siquiera junto al mismo tiempo, es suficiente para salvar a la criatura por completo. Entonces él sabía, solo hay una forma, solo hay un medicamento, solo hay una solución, solo hay una cuestión importante, una única cuestión que es prioridad. Lo único que puede rescatar a esas criaturas por las cuales siento tanto amor, así pensaba el señor Nityananda. Lo único que puede sacarlas por completo del estado de sufrimiento y conducirlas hacia un estado natural de gozo, más allá de estas garras materiales. Lo único que puede conseguir eso es que ellas puedan tener acceso al fruto del amor por Dios, que ellas puedan probar la dulzura que hay en vivir una vida inundada de un sentimiento de amor por Krishna, la suprema personalidad de Dios. Si ellas llegan a descubrir o llegan a saborear un poquitín de la dulzura de Krishna, entonces estas criaturas ya sentirán tanto atracción, tanto agrado, tanto deseo, tanta locura por Krishna, que todo lo otro que les ataba empezará a perder fuerza y ellas podrán ser dichosas paulatinamente. Y entonces él iba así lamentando, no porque era sentimental, no porque era un romántico, no porque le dolía algo, no porque tenía baja autoestima. Él no lloraba por nada de eso, no se lamentaba por eso, se lamentaba por nosotros. Pero nosotros en esa época pensábamos, ¿qué hace aquí llorando? Está loco, es un sensible. Eso dicen los estudiosos que se dedican solo al estudio tratando de comprender a Dios. Ellos dicen, ese devoto que llora cuando canta canciones sobre Dios, ese es un sensible, tiene enfermedad de los nervios. No, lo importante es mantenerse ecuánime, sin emociones, sin sentimientos, y para poder comprender a Dios, y ellos están en su empeño, loco y vano empeño. Ese era el señor Nityananda. Entonces el señor Nityananda le otorgaba su misericordia. ¿Cuál era la misericordia de Nityananda? Así como la de Chaitanya y los otros devotos puros. Era mediante su presencia abrir las puertas del almacén de amor por Dios. Era mediante su presencia ellos le hacían experimentar a la criatura una probadita del amor por Dios. Esa era su misericordia.
No tenían pan para repartir, no tenían oro, no tenían medicamentos, no tenían conocimiento material de ningún tipo, no tenían ningún tipo de maquinaria, no tenían vestuarios para darle a la gente, no. Pero tenían lo que nadie más tenía. Tenían la medicina, amor por Dios. Otra de las figuras que se menciona es Advaita Acharya. Advaita Acharya se explica que fue aquel que oró intensamente para que el Señor interviniera directamente en esta era. Y entonces, debido a su oración, es que toma nacimiento Chaitanya Mahaprabhu, conocido como el Avatar Dorado. Él se dio cuenta de eso, o sea, solamente alguien realmente poderoso, solamente el propio Señor puede ser capaz de hacer de nuevo sentir amor por Dios en una era tan caída y tan sombría y tan fría. Y entonces Advaita Acharya se dice, ustedes deben conocer a Advaita Acharya, porque si ustedes logran conocer, aunque sea un rasgo de su carácter, sus vidas cambiarán. Miren, un rasgo de Advaita Acharya es este. En la casa de Advaita Acharya todos los días, estamos hablando de un devoto muy puro, lleno de amor por Dios, lleno de conocimiento, pleno de las escrituras también, comprensión plena y lúcida, movido por ese amor, movido por esa fe, por esa convicción. En la casa de Advaita Acharya, que era también una casa de devotos, por supuesto, su familia. Advaita Acharya tenía 7 hijos y todos eran maravillosos devotos, y su esposa y sus nueras. Y entonces su familia y otros devotos de la comunidad del vecindario venían todos los días a casa de Advaita Acharya a ofrecerle saludos respetuosos, porque era ya mayor en conocimiento y en edad. Y allí Advaita Acharya, reunido con tanta alegría y júbilo, porque cuando uno se reúne con gente que sincronizan en el amor por Dios, y entonces uno está muy dichoso. Y entonces hay solo un interés, intercambiar cuestiones de amor sobre Dios, ya sea en forma de textos, en forma de servicio devocional, en forma de cantos, de oraciones, de lo que sea, pero ese es el único tema. Entonces la casa de Advaita Acharya, Advaita recitaba fragmentos de Bhagavad Gita y recitaba fragmentos del Srimad Bhagavatam, porque hablan genuinamente y directamente sobre la suprema personalidad del Señor. Y entonces también decía cuestiones para que los allí reunidos comprendieran por qué el jnana, o el estudio filosófico por sí mismo, ni los rituales por sí mismo, ni el karma yoga por sí mismo, o sea, la simple caridad por sí mismo, ni ningún otro sendero desprovisto de bhakti o servicio devocional, porque era que no podía conducir realmente a la solución del problema. Advaita Chandra defendía el bhakti puro, porque es muy fácil que el bhakti se mezcle, es muy fácil que se contamine, que se desvíe, ¿verdad? Bhakti puro, la medicina pura no se puede diluir, quedará pura, y más en Kali Yuga. Y entonces allí cantaban después, glorificaban los nombres del Señor en éxtasis, y eso lo hacían todos los atardeceres, y a veces la noche, los anocheceres, las cosas. Y entonces todo el que participaba, cuando salía de allí, crecía grandemente en intensidad de amor por Krishna y en conocimiento divino. O sea, participar allí entre devotos sinceros del Señor y escuchar sus disertaciones cargadas de amor por Dios, eso les hacía avanzar más espiritualmente en amor y comprensión, que pasarse 100 años día y noche consultando los Vedas u otra literatura de cualquier cultura sagrada. Les hacía avanzar más que hacer todos los rituales y sacrificios que hay establecidos en los Vedas, que observar todas las regulaciones que más. Claro, al mismo tiempo,
observaban un comportamiento adecuado según los Vedas, observaban las regulaciones, pero no era eso el centro de su vida. El centro de su vida era esas reuniones, ese encuentro entre devotos del Señor. Sadhu Sangha. Sin Sadhu Sangha no hay avance. Sadhu Sangha. Claro, tienes que distinguir bien que esos sadhus, o sea, que esas personas sean realmente devotas sinceras de Dios y que tengan conocimiento. Si no, tampoco hay avance. Advaita Acharya. Y ese es el ejemplo típico de la vida de un devoto. Sí. Un devoto siempre está ansioso por encontrarse con la oportunidad de poder intercambiar sobre el Señor Supremo, ofreciendo servicio devocional, ya sea en la forma de recordatorio, de canto, de escucha, de oraciones, de ofrenda a las deidades cuando existen formas o murtis del Señor, ¿verdad? Para aquellos que necesitan esa forma todavía, ofreciendo diferentes cuestiones. Por ejemplo, habían algunos que tenían negocios, ofrecían allí una parte de las ganancias de su negocio para la prédica, para las cuestiones del Señor. Otra de las figuras que se menciona, al principio siempre menciono, es Srinivas. O sea, cuando digo Srivasadi. Pero bueno, Srinivas también era el representante genuino de lo que es un devoto puro del Señor. También tenía varios hijos, tenía una familia también devota y se unía con Advaita Acharya. Y entonces se deleitaba. Se dice que era una persona completamente paciente, era muy tolerante, era respetuosa, silenciosa, así, ¿verdad? Era un gran cantor de las glorias del Señor y un gran conocedor. Srinivas. Todas las respetos sean para Srinivas. Y otra figura que se menciona es la figura de Gadadhara. Gadadhara era también otro devoto del Señor Supremo y seguidor de Chaitanya Mahaprabhu. Y tuvo muchos discípulos, y todos sus discípulos fueron también grandes devotos, y los discípulos de sus discípulos, en virtud de la pureza y de la franqueza de su corazón, también recibieron la gracia de ser grandes devotos. Nadie puede ser un gran devoto a no ser que el propio Señor o un representante puro del Señor le otorgue esa misericordia. Porque Bhakti no pertenece a este mundo, eso tienen que entenderlo. Bhakti o la potencia de amor por Dios no es cuestión de este mundo, no es un resultado, no hay ninguna etapa de la creación donde se haya dicho o se diga, y el Señor creó el amor. No, ninguna. No pertenece, porque ya el amor estaba en el Señor. No hay. Entonces, esa es la cuestión. Y entonces cuando digo todas esas palabras desconocidas para muchos o conocidas para otros, pero que no pueden traducirla, lo que estoy haciendo es eso. Es tratando de bajar cualquier cantidad de orgullo, vanidad, ignorancia, altanería, egocentrismo, cualquier cuestión así que haya en mí, bajarla y ponerme con la cabeza, con la frente en el suelo, en la tierra, las manos unidas, inclinado así, eso. Claro, estoy en una silla sentado, el cuerpo en una silla, pero en mi mente, en mi corazón estoy así cuando estoy mencionando eso. Cuando estoy diciendo Namo Vishnu Padaya Krishna Preshaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Prasharine Nirvisesa Sunyavadi Pashatya Deshatarine. O sea, esa ofrenda de respeto y recordatorio a Srila Prabhupada es con el corazón totalmente inclinado, es diciéndome Lakshminath, tú eres un tonto, tú eres un sinvergüenza, tú eres un completamente contaminado. Así que inclínate, ve a los pies de esa gran alma para ver si en algún momento tiene misericordia de ti. Y después entonces cuando digo Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda, me estoy diciendo lo mismo, pero hacia el Panchatattva, hacia estos 5.
Pancha significa 5, Tatua, categorías de la verdad, porque ellos 5 representaban 5 facetas diferentes, representan 5 facetas diferentes del propio Señor Supremo, personificadas. Entonces es eso, es simplemente una sincronización con la humildad, porque sin humildad y sin el respeto a los mayores no se puede avanzar en ningún camino, así que mucho menos en el camino del Bhakti. Entonces estamos finalizando las oraciones de la reina Kunti. Ayer nos detuvimos, wow, disculpen qué palabra dije, en español no existe. Nos detuvimos en aquello que decía: oh Señor de Madhu, así como el Gange fluye siempre hacia el mar sin obstáculos, que mi atracción se dirija constantemente hacia ti, sin que se desvíe hacia nada más. Y el texto número 43, que es el último texto de las oraciones de la reina Kunti, dice: oh Krishna, oh amigo de Arjuna, oh tú el principal entre los descendientes de Vrishni, tú eres el destructor de aquellos partidos políticos que son elementos perturbadores en esta tierra. Tu valentía nunca se deteriora. Tú eres el propietario de la morada trascendental y tú desciendes para aliviar las aflicciones de las vacas, los brahmanas y los devotos. Tú posees todos los poderes místicos y tú eres el preceptor del universo entero. Tú eres el todopoderoso Dios y a ti te ofrezco mis respetuosas reverencias. La reina Kunti menciona algunas de las otras cualidades o características de Krishna. Vamos a recordar que a lo largo de las oraciones ha mencionado algunas características que, puntualizo y recuerdo, son motivos de meditación. Si uno se identifica, por ejemplo, con las oraciones de la reina Kunti y específicamente con algún aspecto así en particular, uno puede tomar ese aspecto que menciona al Señor en particular o al devoto del Señor y sus cualidades, y una sola cualidad que se identificó y meditar en ella. O sea, la reina Kunti dice que, por ejemplo, Krishna es la propiedad de aquel que ha perdido todo interés y todo gusto por las cuestiones materiales, el deleite de los sentidos materiales. Kinshana Goshanan, aquel que está frustrado, que ya ha perdido todo interés por lo material, y Kinshana, propiedad. O sea, Krishna es Kinshana Goshana, es la propiedad de aquel que ya ha perdido todo interés en ese sentido. No es que está deprimido, no es que la persona, a veces uno se deprime y pierde interés en todo. No es nada de eso, no es que está triste, no es que tiene la autoestima baja, no es una cuestión psicológica. Ha perdido todo interés en esos asuntos de búsqueda loca del placer material, porque ha descubierto un gusto superior. Esa es la cuestión, así de simple. No se trata de otra explicación, de otras cuestiones, no. Entonces yo no sé, me identifico con esa característica del Señor. El Señor es el amigo de aquel, o es la única posesión de aquel que ya no siente el lazo por nada material. Y entonces yo medito en esa cualidad del Señor. Y cada vez que canto sus santos nombres, entonces yo recuerdo esa cualidad. Y como el Señor es la propiedad, la única propiedad, y entonces el corazón puede ser que empiece a pedir: oh Señor, permite que únicamente tú seas la propiedad de mi corazón, el único dueño, el único apego, el único esto, y que todo lo demás que esté en relación conmigo sea a través de ti, mi Señor. ¿Verdad? Y esa es la cosa. No se trata de escuchar estas cuestiones de oraciones de la reina Kunti y la información que da. A veces, por ejemplo, hay mucha gente que va a la India y en la búsqueda de tantas cosas místicas y tener experiencias mágicas y no sé cuántas cosas, y van al río Ganges porque es tan sagrado y van allí y hacen miles de oraciones y ofrendas y siguen todos los rituales y se bañan. Oh, qué maravilloso, ¿verdad? Pero sin embargo, no dedican tiempo a preguntarse, a examinar a ver quién está cerca del Ganges y ver si hay algún gran alma allí y acercarse y escucharla, o al menos
servir a sus pies con humildad. Y entonces se dice en las escrituras que aquel que no es inteligente para hacer eso y simplemente se queda con todas las cosas estas de los ritualismos, esas cosas, se dice que no es una persona muy inteligente porque pierde la oportunidad. Porque encontrar y escuchar a un gran alma es lo único sensato en este mundo. Todo lo demás son cuestiones establecidas para que la criatura más o menos vaya desarrollando un interés por las grandes almas y por Dios. Bañarse en el Ganges 3 veces al día en un lugar sagrado, hacer esta oración a la salida del sol, a la puesta del sol, hacer aquello, todo eso. Pero encontrarse, buscar a un devoto del Señor y situarse a sus pies, esa reúne en sí mismo el efecto de todos los rituales, de todas las caridades, de todas las ofrendas, de todas las cuestiones y mucho más que eso. Y entonces se dice que la persona que si no hace eso, entonces, por gusto, pero bueno, cada cual va recorriendo su propio proceso. Entonces la reina Kunti ratifica que Krishna le dice, tú no eres simplemente un guerrero, o no eres simplemente aquel que fue criado en Vrindavana, o no eres simplemente el amigo de Arjuna, o no eres simplemente un joven atractivo, o no eres simplemente mi sobrino. No, ya yo he descubierto algo. Detrás de todo eso está el propio Señor Supremo. Así que tú eres la propia y única suprema personalidad del Señor, que ha tenido la majestuosidad, la benevolencia, la misericordia de intervenir por nosotros. Y describe algunas cosas. O sea, tú eres el principal entre los descendientes de Brisni, o sea, la familia de la dinastía del Brisni. Tú eres el destructor de aquellos que son elementos perturbadores en esa tierra. Esa es una de las misiones de Vishnu, el Señor como Vishnu, mantener el equilibrio, ¿verdad? Tu valentía nunca se deteriora. En el Señor no hay deterioro en ninguna de sus cualidades. Tú eres el propietario de la morada trascendental, o sea, tú eres el dueño del plano original de existencia. El dueño. Y tú desciendes para aliviar las aflicciones de las vacas, los brahmanas y los devotos, que son tesoros para la cultura védica. Las vacas se consideran como las madres de la humanidad porque sustentan a aquellos que, por ejemplo, brindaban en aquella época, ¿verdad? Las personas criaban vaca. De la vaca sacaban casi todos los alimentos para su familia, desde que eran pequeños hasta que eran mayores. Entonces la vaca se le consideraba como la madre porque te alimentaba. Y ahora la mayoría de la gente está loco en ese sentido, por comerse a su madre, o sea, por matar a la vaca y comérsela. Aun cuando una vaca viva es mucho más rentable que una vaca muerta. Una vaca muerta sí te la comiste y después ¿qué? Pero una vaca viva año tras año, aparte de que pare otras vacas futuras, también da leche, da queso, o sea, da leche y de la leche se hace queso, yogur, helado, lácteos, otros compuestos dulces, ¿verdad? Los bueyes ayudan en la labranza del campo, etc. Otros, los brahmanas. Los brahmanas era otro tesoro protegido de la sociedad védica porque eran aquellos que estaban duchos en el conocimiento y podían conducir a la sociedad por un camino recto, adecuado, armónico, en armonía no solo con ellos mismos y la naturaleza, sino con el propio Señor. Y los devotos, por supuesto, la joya principal del Señor Supremo, porque son los únicos que en verdad pueden enseñar el servicio devocional. Un brahmana no puede enseñar servicio devocional, puede enseñar sobre las escrituras. Solamente el devoto puede enseñar servicio devocional. Entonces dice, tú posees todos los poderes místicos, o sea, tú eres Yogeshwara. Y tú eres el preceptor del universo entero, o sea, tú eres el maestro original, el verdadero maestro eres tú. Tú eres, la conclusión es esta, tú, Krishna, eres el todopoderoso Dios, Señor Supremo. A ti te ofrezco mis respetuosas reverencias. La reina Kunti ratifica, me he dado cuenta, te he examinado cuidadosamente durante todos estos años y me he dado cuenta ya de algo, conclusivamente, sin duda alguna. Tú eres la propia personalidad de Dios.
que estás participando aquí en esta gran obra de teatro organizada por ti mismo, escrita por ti mismo, protagonizada por ti mismo, y aún así tú estás ahí como un personaje más. Pero yo te descubrí. ¿Cómo es que la reina Kunti descubre eso? En virtud de la purificación completa de su corazón. Un corazón que esté con vestigio de contaminación no puede descubrir a Dios nunca. Que la gracia y el amor de nuestro Señor nos acompañe, bendito y siempre. Magnífico Señor, maravilloso, lleno de luz, lleno de tanta misericordia y gracia para todos aquellos que deciden transitar hacia Él. Por favor, ten piedad de nuestros corazones congelados y sombríos, y permite que el amanecer de tu santo nombre esté despuntando en nosotros, porque solo así podremos transitar de modo seguro y recto hacia nuestro verdadero sentido, que es recuperar nuestra posición en el estado de conciencia de Krishna o el estado de amor puro por Dios. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la llamada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna,